un lindo ya y hermoso jueves para cada uno de nosotros. Y hoy, pues un estudio interesante, ya lo hemos tenido, ya lo repasamos, ya lo estudiamos. Pero creo que cada uno de todos estos capítulos que hemos estado viendo han venido, yo pienso, ciertos recuerdos, ciertas situaciones que hemos pasado, tanto dentro de la iglesia como hoy veremos, dentro del matrimonio, de la familia, y que a tal grado pues se han solucionado, pero seguiremos en realidad con esa fe. Bueno, para eso estaremos viendo hoy nuevamente este capítulo 5 de Efesios. Y hoy nuevamente el pastor Rafael está aquí con nosotros. Pastor Víctor, ya casi llegando al final del transcurso de esta lección número 14 y del trimestre también, ¿verdad? Se está acabando. Y pues es un privilegio estar aquí con ustedes, queridos hermanos, y el pastor Víctor, el privilegio que nos da de estar aquí en esta bonita verdad, en este bonito programa, La Iglesia en Estudio, para compartir con ustedes lo poquitito, ¿verdad?, que sacamos de esta lección. Que ustedes, como siempre lo he dicho, ustedes lo puedan ampliar más en sus hogares, estudiando más detalladamente la palabra de Dios. Amén. Pastor Víctor, pues sin más que nada, vámonos directo con la lección. Somos receptores y dadores de la gracia. A la oración. Y nos vamos directo con la oración, ¿verdad? Vamos. Oremos. Señor y amante Padre, gracias, Padre, por tus lindas bendiciones. Y hoy, Señor, permítenos analizar más que tu palabra, nuestra vida para contigo en este capítulo 5 de Efesios. Gracias, Padre, porque en este trimestre ha sido apreciable, Señor, cada libro que estudiamos en la escuela sabática. Y hoy, Señor, estamos ya casi terminando, Padre, con el libro de Efesios, que es un libro corto, pero interesante para nuestra vida, para tomar, Padre, decisiones y poder comprender, Señor, esos consejos que, aunque en aquellos tiempos con el apóstol Pablo se vivían, hoy, Señor, lo vemos que así seguimos viviendo en esta tierra. Y, Señor, pues más que nada te pedimos que nos hagas receptores de tu palabra y que podamos en realidad dar tu imagen, dar tu semblante, dar, Padre, frutos de los frutos que tú nos dejaste. Quédate, Señor, con nosotros y que sea tu Espíritu quien nos guíe y nos enseñe tu palabra. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar, pastor, en este poquito tiempo que tenemos. Y hoy, jueves 28 de septiembre, lleva por título, ¿verdad? Somos receptores y dadores de gracia. Y nos pide otra vez, ¿verdad?, que leamos Efesios capítulo 5. Y nos dice, reflexiona sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Ok? ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Nos dice. Y fíjense, en la lección trae algo en el párrafo, bueno, es en el párrafo 1, pero ya más en la parte de abajo dice, como creyentes se nos llama, porque está pidiendo aquí, reflexiona sobre lo que nos pide Pablo, dice. ¿Y qué nos pide Pablo? Y la lección nos dice esto, en la lección estoy leyendo, dice así, como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Porque el que perdona más, ¿qué dice? Sabe amar más, ¿verdad? Según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios, dice. Y aquí nos dice que comparemos con lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 43 al 48. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Lo que nos dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, fíjense qué nos dice la palabra de Dios. Dice así, empiezo con el versículo 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice Mateo 5, 43. ¿Ok?
¿Por qué? Porque la lección nos está pidiendo reflexiona sobre lo que nos pide Pablo. Y la lección nos dice, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Y en Mateo capítulo 5, 43 nos dijo esto. Y el versículo 44 de Mateo 5, ya lo leímos, ahí está, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45 nos dice esto, para que seáis, ¿verdad? Ahorita va a aparecer en pantalla el versículo 45 que nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Nos dice, hermanos. Y dice el versículo 47. Y si saludáis vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termina con el versículo 48 diciendo esto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí estas mismas palabras el apóstol Pablo en el capítulo 5 nos lo dice, ¿verdad? Empieza hablando el capítulo 5, la palabra de Dios, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, nos dice. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y lleven una vida de amor, nos dice. Estoy leyendo, a ustedes lo tienen de la Reina Valera revisada, que ustedes aparecen ahí, pero yo se los estoy leyendo aquí de la NBI. ¿Verdad? Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 nos dice, y lleven una vida y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ya empieza el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y aquí vi algo muy peculiar, queridos hermanos. Sé que en los demás versículos viene hablando en el versículo 21 que no vamos a leer. Hasta ahí nada más mi buen Gilbert, para no quitar más tiempo, ¿verdad? Pero nada más en ese versículo 3, estudiando un poquito lo que nos dice, fíjense. Ay, se me salió, pero ahorita lo ponemos. Déjenme ver ventana del comentario. Aquí está. Es que se me vea borrado. Pero fíjense con respecto al versículo 3 donde nos dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En la NBI dice esto en el versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, nos dice, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y el versículo 4 que ustedes tienen allá en pantalla, en la NBI dice esto, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. Y yo viendo esto, me causó, ¿verdad? Se los quiero leer porque así como yo leí, se los quiero compartir lo que dice con respecto a la avaricia que nos habla el versículo 3. Se lo estoy leyendo del comentario bíblico adventista y dice aquí del griego pleonexia. Esa es la palabrita avaricia, pleonexia, el deseo de tener más, dice. La asociación de este pecado con fornicación e inmundicia es significativa. La avaricia es avidez de poseer más, ser avaro, ¿verdad? Una característica de todo pecado sensual. La avaricia y la concupiscencia deben ser dominadas por todo el que se llama cristiano.
Pero estas palabritas son las que me llamó la atención, fíjese. Dice, ¿cuántos cristianos están dispuestos a colocar el pecado de la avaricia en el mismo nivel de la fornicación? Fíjense, porque fornicar decimos, es algo grave y tremendo. No, 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 no. ¿Verdad? Pero ¿cuántos de nosotros como cristianos estamos dispuestos a colocar el pecado de la avaricia en el mismo nivel de la fornicación? La avaricia es un pecado mortífero, dice. Estoy leyendo lo que dice el comentario, pero a menudo pasa desapercibido en los círculos más respetables. Oh, no, no, la avaricia no es nada. Fíjense cómo se disfraza la avaricia, queridos hermanos. Dice, muchas veces se oculta tras nombres como, no, es que nosotros no somos avaros, nada más estamos compitiendo y es parte de nuestro éxito. En eso se le llama la avaricia. Pero ¿cuánto de nosotros dice que estamos dispuestos a llamarlo igual o ponerlo en el mismo ámbito, verdad, de la fornicación? Es algo que a mí me llamó la atención respecto a esta palabrita, de lo que nos dice la palabra de Dios. Y hay otra palabrita más con que nos dice los chistes groseros, ¿verdad? Que habló el capítulo 4, pero eso, ahí el apóstol Pablo no nos dice que no debemos de ser emotivos y todo, ¿verdad? Con chasquido, sino simplemente aquí dice chistes groseros, que a veces nosotros sabemos cuáles son los chistes groseros, ¿verdad? Que debe de existir. Y ya para ir concluyendo, queridos hermanos, ustedes saben que en los capítulos ya que dijimos, ¿verdad? Respecto al 21 en adelante, ya nos habla con respecto a los deberes conyugales que debe haber. Eso ya se estudió en el pasado, en las lecciones que hubo, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres, como, me quedo con esta palabrita, ¿verdad? Así como Dios amó a su iglesia y se entregó a nosotros. Y las mujeres nos habla ahí, ¿verdad? Pero no quiero entrar en ese tema tanto, ¿verdad? Por el tiempo, pero ustedes sáquenle más provecho si ustedes pueden ahí en casita. Pastor Víctor, le cedo el tiempo. Gracias, pastor. Es realmente interesante en la forma que Pablo le habla a sus hermanos. Y todo esto, hay algunos otros comentaristas, pastor, que dicen que lo que estaban viviendo estos cristianos, que aquellos padres que tenían esposas ya, su segunda o tercera esposa, los hijos se acostaban con las esposas de sus padres. O sea, era tan grande el pecado que vivían que Pablo en realidad que hubiera querido hasta salir de la cárcel para ir a amonestarlos plenamente allá. Pero yo creo que esos tiempos hoy en día también se están viviendo y desgraciadamente dentro de la iglesia. No sé, ¿verdad? En realidad, pero creo que hay ciertos reportes a veces tristes que nos damos cuenta de que hay pastores que le quitan las esposas a sus miembros. Y tristemente eso es lo que Pablo también está hablándonos y mostrándonos. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre este capítulo la sierva del Señor. Y ella dice en este libro, Testimonio por la Iglesia, tomo 5, en la página 17, se me ha mostrado que como pueblo nos estamos apartando de la sencillez de la fe y de la pureza del Evangelio. O sea, a ella Dios le muestra cómo está viviendo el cristianismo, cómo va a vivir el cristianismo en los últimos tiempos. Y que realmente la pureza del Evangelio se está quedando atrás. No muchos están llevando a cabo esta pureza de este mensaje. Por eso ella dice, muchos corren grave peligro. O sea, estamos aquí para anunciar las buenas nuevas. Pero también el mundo y a través del enemigo está en medio muchas veces del cristianismo. A menos que cambien su comportamiento, serán separados de la vid verdadera como ramas inservibles. ¡Wow! O sea, tiene que haber un cambio. Tenemos que tomar decisiones en las cuales esto no es conveniente, esto no es bueno para el evangelio que conozco. Esto no es bueno por la razón de que yo he visto y he leído
el comportamiento que un cristiano debe de llevar. Y ella dice, hermanos y hermanas, se me ha mostrado que estamos al borde del mundo eterno. Estamos ya en la línea divisoria. Es preciso que ahora ganemos victorias a cada paso. O sea, esas victorias no es o hablando de un alma, que es bueno, pero la victoria que ella nos dice es en nosotros mismos. Porque, ¿sabes? Las peores luchas que podemos tener somos nosotros mismos. Ahora mira lo que dice este libro, El discurso maestro de Jesucristo, página 65. No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. No es eso. No porque eres pastor, no porque eres primer anciano, no porque eres la tesorera, no porque eres la secretaria. Eso no da aprobación de que eres parte o que eres realmente de la familia de Dios. Es el amor. Un amor que abarca a toda la humanidad. ¡Wow! Hasta el pecador, hasta el que insulta, hasta el que nos trata mal, ¿debemos de amarlo? Claro que sí. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. ¿Cómo? Aquel que ni conoce a Dios, aquel que ni siquiera sabe lo que Dios quiere de él, ese responde a una bondad. ¿Y yo? ¿Cómo estoy respondiendo a todos estos que hacen o pienso yo que están haciendo mal? Así como pueden responder al odio, con el odio, también corresponderán al amor con el amor. ¿Por qué? Porque hay quienes les dan amor. Y yo te podría platicar un testimonio que viví y que realmente es sorprendente. Cómo esta gente, cuando tú los abrazas, cuando tú oras con ellos, cuando tú les llevas una palabra de consuelo por el momento que están viviendo, mira, nunca quizás los vistes, aunque te conocieron, querer que hasta oraras por ellos. Pero cuando están pasando por esta situación y tú les mostraste amor, vieron en ti en realidad una paciencia, vieron en ti un corazón que no pueden ver, pero que ven la actitud tuya, te buscan para que hagas o pidas algo a un Dios que ellos creen que a ellos no los escucha. Por eso es que ellos ahora corresponden y corresponden al odio, que un cristiano no debe corresponder al odio, pero sí ellos también corresponden al amor cuando tú les das amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura, radiante, la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Qué interesante, qué lindo, ¿verdad? De que todo esto, la actitud que debemos de tener ante el mundo, no ante nuestros hermanos simplemente, porque la verdad yo siempre he dicho, en la iglesia a veces creemos o pensamos que hasta la aerolita que presenta el catolicismo en la cabeza de aquellos santos, creemos que así la llevamos. Y ya nomás pensamos que nos faltan las alitas. Pero ¿qué hay en realidad en la profundidad de nuestro corazón? Con varios hermanos dentro de la iglesia. ¿Cómo estamos comportándonos? Tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. ¿Cómo somos? En realidad estamos correspondiendo al llamado que Dios nos ha hecho. Por eso mira, este libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 17. ¿Quién de nosotros está siguiendo fielmente al modelo? ¿Quién? ¿Quién de nosotros ha emprendido y continuado la lucha contra el orgullo del corazón? Interesante.
son preguntas que realmente deberíamos de hacernos nosotros a nosotros mismos y no a otros. ¿Quién de nosotros, con toda seriedad, se ha puesto a luchar contra el egoísmo hasta que éste abandone su morada en el corazón y deje de manifestarse en la vida? Al contemplar la cruz de Cristo y ver cumplirse las señales que nos acercan más al juicio, quiera Dios que las lecciones que se nos han dado puedan quedar grabadas de tal manera en nuestros corazones que nos hagan más humildes, más abnegados, más bondadosos el uno para con el otro, menos preocupados por nosotros mismos, menos criticadores y más dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros que lo que estamos ahora. Sería bueno que leas y repitas estas letras de este libro, Testimonios para la Iglesia, y que puedas ver tu condición, no para ver la condición de los demás. Por eso te invito a que empieces a cerrar las puertas del mundo en tu vida y abra las puertas de Cristo a tu corazón. Dios te guarde y el Señor te bendiga.